Para mí el shock del retorno, que es algo de lo que no se habla, pero el retorno es un segundo exilio. Yo me despertaba 3 veces en la noche porque mi hijo le daba por despertarse 3 veces y yo estaba haciendo mi tesis de doctorado. O sea, yo me quería tirar por el balcón literal. Yo tenía pensamientos todo el tiempo. De día tenía un trabajo y llegaba de traje y tal, un traje muy formal todo, y en la noche era guerrillero. Y claro, pues eso era una vergüenza familiar. Resulta que nosotros habíamos vivido como exiliados todos los días, mejor dicho, con lo del bus. O sea, había veces que no podían pagar la pensión del colegio y no puedes volver a Colombia porque ahí matan a la gente, la desaparecen, ponen bombas. O sea, la historia la han escrito los poderosos, o sea, los que ganan, los adultos y los hombres. Tienes que pertenecer a una cierta clase social, a un no sé qué. No, esta es mi historia y yo soy la hija de un guerrillero, sí, de una señora que la catalogaban de loca porque era distinta, sí, también. Y cuando llegan a buscarle unos compañeros del M-19, mi hermano no puede volver a su casa porque el ejército acaba de allanarla. Te violentó, te sacó, te espió, te buscó en la intimidad más grande. Todo era como que tienes pero no tienes. Entonces tienes una identidad pero no la tienes. Tienes un país de origen pero no lo tienes. Tienes una familia pero no la tienes. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Este episodio se dio de una forma que nos sorprendió mucho, porque les vamos a contar que estábamos en Cartagena. Los que están por ahí pendientes en Instagram se dieron cuenta que estuvimos unos días por allá recorriendo el Caribe. Y como nos gusta mucho visitar las librerías, pues ya estando ahí dijimos, vamos a Abaco, que es una librería muy linda en el centro histórico de Cartagena, a chismosear los libros, a ver qué hay, qué nos encontramos. Cuando estábamos así mirando todo, haciendo como el recorrido, y vimos este libro, y ahí está La hija del guerrillero y la loca. Por acá para que quede en foco. Ah, bueno, tú me lo pones ahí. Y los dos fue como, se nos clavó la mirada ahí, Alejo y a mí, y dijimos, es que mira, esto tan interesante. Ve, qué bueno, para tenerlo ahí como en los pendientes, lo leímos por acá, tan, qué bacano. Cuando resulta que luego nos damos cuenta que estábamos haciendo como toda la avanzada para tener esta conversación con la escritora de este libro, con Saya Vergara Jaime. Y entonces dijimos, mira cómo es la vida, cómo va cruzando los caminos, y hoy estamos acá sentados frente a ti, Saya. Ay, no, qué bonita historia, muchísimas gracias, la magia existe. Nos llamó mucho la atención, obviamente, el título, y ahí empezamos como a indagar un poquito más, y dijimos, qué historia tan interesante, Saya. Y luego, bueno, ya como antes de este encuentro, como que decíamos, de verdad que la historia de Saya, de diferentes formas, representa lo que han vivido muchas familias colombianas. Y nosotros hablamos mucho, Saya, en este espacio, como de nuestra cultura, de cómo esas cosas que han pasado en este país históricamente han impactado tanto la forma en que nosotros nos relacionamos con la vida. Entonces es muy interesante como tenerte acá. Tú eres cartagenera, naces pues en el Caribe, con una historia muy particular, un padre militante de izquierda, metido pues como en este mundo, sobre todo en un momento histórico donde decidir ese camino pues era poner en riesgo la vida. Y hay algo que nosotros conversábamos ayer, y es que el Caribe tiene unas particularidades, ¿cierto? Cartagena es una ciudad que todos visitamos y nos deslumbra a todos pues por esa belleza que uno encuentra allá, pero resulta que detrás de esas murallas también pasan muchas cosas. Entonces yo creo que empecemos por ahí, empecemos por hablar de esa infancia en Cartagena que te tocó a ti, que quizás no es la infancia que uno se imaginaría estando en el centro del país, ¿cierto? También hablamos mucho de eso, Saya, es que un país tan centralizado como Colombia, con una historia de segregación tan tremenda, con una geografía tan particular también que hace que las distancias sean se sientan más más grandes, largas de lo que son. Un poco de abandono de Estado, conflicto armado, hace que Cartagena
quede mucho más lejos en realidad de lo que está. Cada vez creo que esa distancia se va ido reduciendo, pero en tu niñez, en esa época, Cartagena quedaba mucho más lejos. Y también tiene una idiosincrasia muy fuerte, muy particular esta parte de Colombia, el Caribe colombiano. Entonces, como dice Laura, bacano que nos contaras cómo es pasar la infancia en Cartagena. Bueno, lo primero, pues muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá. Bueno, digamos que mi papá efectivamente era un chico cartagenero, de la élite cartagenera. Mi abuelo había sido gobernador de Bolívar, senador todo el tiempo, bueno, muchos años. Y mi abuelo era un hombre, era un patriarca liberal y era así de un carácter súper recio. Entonces él había ya vislumbrado el horizonte para sus hijos e hijas. Las hijas, por supuesto, en aquel entonces no estudiaban, entonces pues las mandó a estudiar su bachillerato a Estados Unidos para que por lo menos tuvieran su inglés, digamos, y a la vuelta pues se pudieran casar y bien, ¿no? Y a los hijos, entonces al mayor tenía que estudiar medicina, así fue. El segundo, que era mi papá, derecho, porque iba a ser su heredero político. Y el tercero, economía, ¿no? Entonces, él ya tenía como todo su mapa. Y mi papá, cuentan mis tíos y tías, que era el más pinchado de toda la familia, o como decimos en el Caribe, el más pupi. Entonces, y entonces él era el que se iba al Club Cartagena con las chicas más espectaculares, en el carro del abuelo, cuando al abuelo le llegaba al final del mes las cuentas, porque tú vas al club y firmas lo que comes, ¿verdad? No, las cuentas de mi papá era, o sea, exagerados, los trajes, bueno, no, era el más. Y resulta que mi papá, y estas son historias que yo siempre digo, hay que hablar con los mayores, le grababa mucho, le grabé y le oí esta historia muchas veces. Cuando él viene a estudiar a Bogotá, al externado, él vivía en el Hotel Continental o Intercontinental, que está ahí, sí, ahí con mi abuelo en una habitación, y resulta que mi papá un día ve pasar una marcha de estudiantes de la distrital y la pedagógica y la nacional y tal, y mi papá, que vivía en esa burbuja, se pueden imaginar, o sea, pregunta que qué es esto, qué tal. Bueno, resulta que entonces se tomaron la universidad, y mi papá empieza a entender que esa burbuja donde él vive, pues Era chiquita. No solamente era chiquita, es el 1% de la población probablemente que vive ahí, y empieza con mucha sensibilidad a entender que hay unas realidades muy dolorosas en este país, desigualdades. Es la época en que además los terratenientes, pues no es la época, desde hace rato venían despojando a los indígenas, a los pueblos ancestrales de este país, de sus territorios sagrados, de todo. Entonces mi papá con esa marcha cambia el chip y empieza a buscar gente que le cuente un poco más en qué país vive, y se empieza a involucrar con movimientos estudiantiles y luego guerrilleros. Entonces, ya mi papá se gradúa, ¿cierto? Y mi abuelo era un hombre también bastante fregado, como decimos allá. Entonces, mi abuelo no era que de entrada le iba a dar todo. Le dijo más o menos como que tú búscate tu vida, y mi papá dijo, sí, yo me la busco. Entonces, entró al Banco de la República como cajero, y allí empezó a hacer una carrera, él, por sus propios medios, hasta llegar a ser director del control bancario. Esto era como que supervisaba las exportaciones y mil cosas, pues. Saya, ¿qué año más o menos estamos hablando? Estamos hablando años 76, 77, exacto. Todo esto para decir que de día tenía un trabajo y llegaba de traje y tal, un traje muy formal todo, y en la noche era guerrillero. Eso pasó en Bogotá, o sea, en realidad él empezó a militar todo. Y esa como apertura de conciencias sociales pasó fue en Bogotá. Y justamente a mí me pareció muy curioso porque yo leyendo así como la historia un poco por encima, porque tenemos pendiente pues leernos como el libro a profundidad, pero decía, qué loco, porque usualmente estos movimientos de izquierda, pues yo los tenía como asociados a Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, como a otras zonas del país, y pensaba, siempre el Caribe ha sido como un poco más conservador, no sé, mi idea. Claro. Pero claro, ahora hace sentido que tu papá se conectó con eso acá. Claro, y de todas formas este es un país que ha producido guerrillas de todo tipo, ¿no? O sea, guerrillas rurales, campesinas, más urbanas, obreras, los sindicatos, o sea... Maoísta, leninista, marxista, camilista... Que aquí la diversidad abunda hasta en eso, ¿no? Es impresionante. Y conoce a mi mamá, que era una chica
que venía de una familia de clase media alta, muy cuidada, de una familia súper conservadora boyacense, como que venía de una alcurnia, el abuelo había sido también gobernador, no sé qué, o sea, y a ella la tenían destinada para casarse también súper bien, era divina, espectacular, así una modelo, una cosa bella, y ella siempre fue diferente, ¿no? Por eso el título de La Loca, porque tanto el guerrillero como la loca son dos etiquetas, y cuando tú coges a unas personas y una le pones la etiqueta de loca, ya, ahí se simplifica y se acaba la vida, o el guerrillero, y resulta que lo que muestra el libro es que hay un nivel de profundidad en esas etiquetas, en esas historias. Entonces, bueno, conoce a mi mamá, que era la más divina del Banco de la República, que ella también trabajaba ahí, y bueno, se junta el agua con el aceite, porque venían de dos mundos súper distintos. Imagínate, el altiplano cundiboyacense así súper mega cerrado, conservador, católico, y por el otro lado ya mi papá, que venía con sus ideas izquierdosas, estaba trabajando en ese momento con Eduardo Umaña, ayudándoles a rescatar sus tierras legalmente a los indígenas del Tolima, pero también ayudó a fundar un colectivo de abogados, Alvear Restrepo, que también ayuda a temas de derechos humanos, y estaba su acción guerrillera de noche. Entonces mi mamá, claro, cuando conoció semejante personaje, a ella le pareció que era como Robin Hood y que la iba a sacar de ese mundo tan aburridor, porque a ella toda la vida le dio jartera, como eso, como saber que tenía una predestinación a casarse, un guión. La vida hecha. Exacto. Entonces se junta el aceite con el agua y bueno, sale mi hermano. Mi mamá en ese momento trabajaba como guía del Museo del Oro, que también hace parte del Banco de la República, queda embarazada sin casarse, eso fue el escándalo. En ese momento. No, pues imagínate, y la declaran persona non grata, que si me están escuchando en el Banco de la República, creo que habría que pedir perdón a estas mujeres que discriminaron de esta manera, porque claro, mi papá era el director, a él no le pasó nada, pero a ella la declararon persona non grata y además la votaron. Pero por el embarazo. Claro, porque había quedado embarazada sin estar Extramatrimonial. casada. Pues sí, sin Claro. estar casada está. Muy difícil. Claro, pero lo que dices ahí, o sea, el papá, No, él nada, completamente. él no tuvo que ver en eso. Hombre y es que- directivo, no, le imagínate. aplaudieron seguramente. Exactamente, No, no, sí, imagínate, la más guapa. Sí, claro. Bueno. Entonces, bueno, todo este rollo para decir que ahí se forma una familia un poco a la fuerza, porque pues eso no estaba en los planes de mi papá y en los de mi mamá menos. Y bueno, transcurren muchas cosas, también nazco yo, pero llega un momento dado en que la situación ya se empieza a poner muy delicada y le dicen los compañeros a mi papá, sabe que toca mandarlos a una finca en Chía, porque ya no están seguros aquí en Bogotá. Nosotros vivíamos aquí cerca del Banco de la República, en las Torres de Fenicia, me parece. Bueno, el caso es que nos mandan a encaletarnos ahí sí, a una finca, pero mis abuelos pues todavía no sabían nada, era como, pues allá se fueron y allá hay que mandarles plata, pues no sé qué, pero bueno. Resulta que un día mi papá se va a dictar unas charlas en Pereira como parte de su trabajo como directivo, y cuando llegan a buscarle unos compañeros del M-19, porque era del M-19, le dicen, mi hermano no puede volver a su casa porque el ejército acaba de allanarla. La Imagínense. casa en Chía. No, aquí en Bogotá, acá en en el Bogotá. centro. Ah, ya. Pero imagínense, nosotros ya estábamos escondidos porque ya se sentía que la cosa estaba, bueno, ya llevaba varios años en estas, ¿no? Entonces, y en aquel momento estaba el estado de sitio, que era una medida transitoria que se volvió permanente. Eso es una cosa ilegal, pero como en este país pasan unas cosas, Macondo pues, entonces todo el tiempo había ejército en la calle, había retenes, había de todo. Entonces mi papá, imagínense lo que es, o sea, es que yo, o sea, uno cuenta la historia o la escucha y dice, bueno, sí, pero yo me he puesto a pensar y digo, o sea, es como si yo salgo ahora a esta entrevista y alguien llega y me dice, no puedes volver a tu casa. O sea, ¿qué nivel de despojo y de angustia puede sentir uno de que toda su historia, o la mitad de su historia, una gran parte, en lo material y lo simbólico, quedó ahí? Y no se sabe quién entró a tu casa, te violentó, te sacó, te espió, te buscó en la intimidad más grande. Bueno, pues lo que hace es lo que había que hacer y era llamar al papá. Imagínense, este es un senador de la República liberal, mejor dicho, le tenía todo el camino a mi papá. O sea, ya mi papá, imagínense, ya no tenía que hacer todo el tránsito, sino ya mi abuelo se retiraba y quedaba el Delfín, como era en aquella época, y sigue pasando esas familias, ¿no? Y le dice, papi o papá, yo te tengo que contar algo, yo voy a entender, cualquiera que sea tu respuesta, yo la voy a entender. Y le dice, mira, yo estoy militando en el M-19
Y entonces, pues imagínense, para mi abuelo esto fue una cosa. Entonces mi abuelo le dice, era un hombre muy pragmático, y le dice, llámame en 24 horas. En esas 24 horas mi papá se va a un barrio muy popular, muy así como de estos barrios de invasión, lo esconden ahí. Mi papá resulta que parte de las acciones que hacía dentro de la guerrilla, entre otras, era, aparte de defender legalmente y todo esto a la gente más débil, era que hacía documentos falsos. Y dice, ¿y nunca me hice uno para mí? Imagínate. O sea, ese era como, debió empezar por En ahí. casa de herrero. Ese era mi papá, siempre pensando antes que en él, en la gente. Bueno, entonces se esconde ahí y a las 24 horas llama al papá y le dice, mira hijo, yo acabo de venir de hablar con el general, no sé quiéncito, que era el máximo general, y me sacó un expediente tuyo así de gordo. O sea, te vienen haciendo seguimiento hace no sé cuánto y dice que si te llega a encontrar, mejor dicho, no sabe qué va a pasar. Porque en aquel entonces, que es terrible y hasta hace muy poco, Sí, desapariciones. inaudito es que se utilicen los recursos públicos de la ciudadanía, que son sagrados, para masacrar, torturar y desaparecer a la misma ciudadanía que tributa. O sea, eso es una degradación de la democracia que yo no lo puedo entender, porque puede haber guerras contra las guerrillas, contra lo que sea, pero es que la tortura y la desaparición por parte de las fuerzas del Estado es una cosa que a mí no me cabe. Bueno, entonces, total, cuando mi abuelo, el general le dice eso, tú como padre, es muy fácil la decisión, o sea, me van a matar al hijo si no lo ayudo. Entonces le dice, yo ya tengo hablado con el embajador de México, de Ecuador, que era donde se iba generalmente la gente que salía al exilio y que podía irse al exilio, porque en todo caso esto también era un privilegio, o sea, no es que cualquier persona total. que le hayan Le van al a día siguiente exiliar. dice me voy, no, o sea, no. Entonces le dice México, porque allá además es donde estaba la mayor parte de la intelectualidad del Cono Sur, ¿no? Argentina, Uruguay, bueno, y un país tan bollante, ahorita lo decíamos, país maravilloso. Entonces llega, le dice mi abuelo, lo único es que yo no sé cómo vas a hacer para llegar. Claro, el país estaba militarizado, todas las carreteras llenas de retenes y de todo. Bueno, mi papá, cuando además era un gran narrador como buen Caribe, cuenta cómo va llegando por todas esas carreteras, pasan 2, 3 retenes, aquí, ¿no? Aquí. Y entonces llega a la embajada, ya se encuentra con mi abuelo y cuenta que mi abuelo le llevó una maleta hecha por mi abuela, que yo no me imagino lo que habrá sido para mi abuela eso, porque esa es la otra, o sea, que le digan que su hijo es un guerrillero, o sea, se le destrozó el mundo a la familia, o sea, esto es una cosa, es que hay heridas por todo lado, ¿no? Bueno, tenía 2 camisas, 2 pantalones, 2 medias, 2 pares de zapatos, ¿no? Así, y le da unos dólares y le dice, pues hijo, quién Hasta sabe aquí. hasta cuándo nos podamos ver. Entonces, allá llegamos, nos llevan. Saya, pero ahí cuántos años tenías vos y ustedes eran conscientes de eso que estaba pasando o ustedes estaban un poquito al margen de la situación que a veces uno chiquito pues tampoco está como tan informado y no va ahí como fluyendo con los papás. No, yo era muy pequeñita, yo tenía 1 año y medio, 1 año y 8 meses, una bebé. Mi hermano tenía 6 años y medio, nos llevamos 5. Pero mi mamá, claro que sabía, porque además Claro. mi mamá ella ayudaba a llevar en el Renault 4, ¿el Renault 6 o Renault 4? Hay de los dos. Bueno, ese que era así con la Sí. palanquita aquí. Hay cuatro, el cuatro, ese, el cuatro, sí. ese, el linotipo, porque además obviamente imprimían propaganda y todas esas cosas, claro, y estaba lleno de retenes. ¿Quién Y iba? tu mamá estaba desheredada. Ah, O sea, no. la familia de tu mamá dijo, usted no es hija de nosotros. Cuando quedó embarazada fue un poco así, aunque bueno, después ya cambió, porque ellos ya se fueron a vivir juntos. Pero en todo caso, mi mamá siempre era como que lo que le gustaba era la aventura. Entonces yo creo que ella se sentía en una película permanentemente. Y mi mamá es una mujer maravillosa porque, como me dijo un periodista en México, una loca maravillosa, nunca siente miedo. Entonces era la mejor para hacer operativos, porque ella iba fresca y la paraba el ejército y la veían como una princesa. Regia, divina, que se iban a imaginar que estaba siendo colaboradora de la guerrilla, ¿no? Entonces, mi mamá sí sabía en la finca que estaba pasando, entonces nos llevan a la embajada a despedirnos de mi papá, pero es que esto pasó en 3 días. Entonces, pues nos despedimos y después nos toca irnos a Cartagena con mis abuelos, porque aquí corríamos mucho peligro, ya no podíamos estar más acá. Y bueno, pues ya eso fue muy duro porque en términos de a quienes son madres y padres, pues separarse de un hijo o hija al año y 8 meses y a la niñita, pues yo por ejemplo, cuentan mis tías que yo no les recibía el tetero a nadie salvo mi hermano.
claro, era mi referente. Y una tía mía, que es mi madrina, decía que es que a mí me sorprende, como a mí siempre me ha encantado el lenguaje, esa capacidad de interpretar tus propios sentimientos, que yo decía, me duele mi tristeza. O sea, yo era consciente de la tristeza y además me dolía estar triste, porque era una situación muy triste, ¿no? Muy dolorosa, por unas elecciones que había hecho mi papá, una elección vital que al final nos había arrastrado a todas y a todos, pero también conforme va pasando el tiempo y yo voy entendiendo qué es esa lucha guerrillera del M-19, también me doy cuenta que era muy difícil no tomar partido en ese momento. O sea, un país que se lo habían repartido los liberales y los conservadores, que a los indígenas les quitaban sus tierras, que desplazaban a la gente, unos índices de desnutrición, de analfabetismo. O sea, y claro, cuando tú creces en esos privilegios, como los que creció mi papá, yo me imagino que cuando él se le reventó la burbuja y dijo, pero yo cómo he sido tan inconsciente, y además era un hombre muy empático, ¿no? Y muy tierno. Entonces yo digo, era difícil no escoger un camino así, porque además no había opción de no ser liberal o conservador. Él me lo contaba, o sea, era como que tú llegabas a un trabajo y de una te preguntaban, ¿qué eres liberal o conservador? Oye, pues no sé, mira, estoy empezando a entender el país en el que vivo. No, era como que... Saya, yo siempre pienso, uno como hijo, qué desafío como construir una identidad propia cuando tienes las dos personas referentes usualmente en la vida de uno, que es el papá y la mamá, como con unas historias de vida tan fuertes que termina uno como viviendo bajo la sombra de eso, ¿cierto? Un poco lo hablábamos ahorita extra micrófonos, es la hija de tal, o sea, como que es difícil empezar a construir mi propia historia, mi propio libreto de vida, porque es que yo vengo con un bagaje ahí que tiene un peso sobre mí muy grande. Quizás me estoy adelantando mucho, pero vamos picando de aquí y de allá. Como has sentido que te ha costado, como bueno, y al final, si yo aparto a mi papá, que tiene esa vida, y aparto un poco la de mi mamá, ¿quién es Saya? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y además está atravesada por el exilio, porque claro, yo llego a los 3 años a vivir a México y me devuelvo, o nos devolvemos en el 91, cuando se firma la paz con el M-19, y yo tengo 13 años, o sea, yo viví en México 10 años, pero resulta que en México yo era colombiana, que en ese momento la violencia que había aquí del narcotráfico, Pablo Escobar, las bombas, o sea, todas las noticias en México eran terribles, entonces era como, ¿tú eres colombiana? Uy. Y entonces tengo un apellido que es Vergara, y allá no existe ese apellido, entonces era como... Sí, ¿no? Entonces era como ese apellido y se burlaban de mí. Yo además era gordita, entonces también me hacían bullying por ser gordita. Y yo estaba completamente, entonces me decían, tú eres colombiana, pero yo no sabía nada de Colombia, ni idea. Mis referentes eran todos mexicanos, pero a la vez yo cantaba el himno de México, el juramento a la bandera, o sea, hablaba mexicano, siempre con una confusión con la identidad de cuál, y luego, sumado a lo que dices tú, que tú con el tiempo te vas dando cuenta y dices, esto es de mi papá, esto es de mi mamá, esto es de mi papá, y yo ¿dónde estoy? O sea, ¿yo quién soy? Es imposible que cuando tienes una infancia así, tú puedas encontrar tu camino y tu identidad solita, salvo con mucho psicoanálisis, terapia, ejercicio, yoga, tai chi, todo, porque es que estás como tan llena de capas y es una historia tan fuerte que no te puedes desligar de ella. Tan es así que yo termino estudiando historia para tratar de entender lo que me había pasado, ¿no? Saya, ¿tú tienes algún recuerdo de cuando te diste cuenta por qué estaban en México? ¿O tú regresaste de México y creías que vivían allá por cuál era la razón por qué estaban viviendo en México? Está buenísima la pregunta. Imagínate que una vez yo tenía como 7 años, estábamos en un curso de verano, Los Pumitas, que era de la UNAM, y me invita una amiga, Edelweiss, que yo la amaba, nos amábamos, y me invita a su casa a dormir. Y entonces estoy con los papás hablando en el comedor y me dicen, bueno, ¿y tu papá qué hace? Lo de siempre, lo típico, ¿no? Y entonces yo siempre escuchaba que mi papá era exiliado o asilado político. A mí eso me sonaba súper guau. Entonces yo, no, mi papá es exiliado. Y yo me acuerdo. Toda elegante. Toda elegante, ¿no? Y yo me acuerdo que se miraron así, como diciendo, bueno, nunca más. Ni me volvieron a invitar. Y de Colombia. Ah, claro, colombiana, Sí, por supuesto. no era exiliada. Imagínate, nunca, o sea, y ahí yo empecé a entender que allá había algo raro. Pero claro, como en ese entonces no se estilaba que los padres hablaran con los hijos, ni hacer preguntas, o sea, que se exilia, no, o sea, era como que yo
Y a mí mi papá me llevaba mucho a las reuniones, y ahí eso está en el libro, y yo oía tantas cosas. Por ejemplo, una vez me llevó a una reunión con un expresidente, y resulta que ese era un expresidente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que pues de revolucionario en la época, pero eso era como el establishment total, que luego ese presidente, unos años después, sería juzgado por los crímenes de Tlatelolco, asesinatos de estudiantes. Y yo decía, que mi papá, o sea, que tenía que ir a hablar con ese señor, era una cosa todo tan raro. Entonces, claro, ahí yo empiezo a entender que hay algo diferente, todo muy raro, pero cuando volvemos a Colombia en el 91, que volvemos a Cartagena con la familia, que nuestra familia Vergara fue maravillosa, siempre estuvo pendiente, nos acogió todo, la Jaime también, muy linda, pero pues somos más como, nos vivimos en Cartagena con mis abuelos y todo, y claro, pues eso era una vergüenza familiar, un guerrillero en la familia, imagínate, después mis tías contaban que cuando ellas en su círculo social iban a reuniones y tal, pues obviamente las miraban mal, como las hermanas del guerrillero, y yo ahí medio empiezo a entender que no está muy bien la cosa, pero me empiezo a pegar mucho a mi papá, como a acompañarlo, porque él se vuelve, o sea, empieza campaña política, porque ya habían firmado la paz y tal, y yo lo acompañaba a todas sus correrías. Claro, ustedes volvieron con la movilización, con la firma de la paz y la casación. Claro. Ah, claro, por eso volvieron. Por eso, si no hubiéramos seguido allá. Pero claro. Él siempre tenía como el deseo de volver, o sea, él seguía como pensando, en algún momento yo volver a mi tierra. No, es que el desarraigo es una sensación tan espantosa. Ese libro surge a partir del duelo por la pérdida de mi papá, que se murió en 2022. Yo realmente me doy cuenta de que él desarrolla un EPOC, un enfisema pulmonar. Él andaba con oxígeno los últimos 5 años de su vida permanente, pero lo empieza a desarrollar casi que desde que vuelve a Colombia. Y en medicina tradicional china los pulmones son tristeza. Y cuando yo empiezo a escribir este libro, a recordar, a indagar, a volver a escuchar tantas conversaciones que le grabé, a leer todo, yo decía, claro, es que es un desarraigo permanente en el que vivió mi papá cuando se tuvo que ir y luego allá cuando se tuvo que volver, porque allá ya tenía 2 hijos, tenía una esposa, una compañera de la que se separó, nos dejó a nosotros, después nosotros llegamos, o sea, una locura, pero cuando yo estaba con él en esas correrías, yo veía que no era una mala persona. Yo decía, pero ¿por qué le dicen que el guerrillero lo como discriminan? Despectivo, si él es divino. Él le dice a la gente que tiene que luchar por sus derechos, siempre vamos donde está la gente más necesitada. Les dice que tienen les da la pauta de, mire, usted puede hacer esto, esto y esto, entonces vaya donde el alcalde, dígale, yo le mando una carta. Entonces yo decía, pero no me pega la historia que me han contado de que todo está muy mal. A lo mejor es que esa lucha guerrillera tenía un sentido, ¿no? Te quiero preguntar sobre eso porque lo hemos hablado varias veces acá en otros episodios sobre la adolescencia y la configuración, bueno, la niñez y la adolescencia, cómo se configura el papá, usualmente las mujeres como el héroe, como este man es el que arregla todo, el que nos salva, en muchos casos, obviamente en Latinoamérica tiene unos historias de abandono muy tremenda paterna, pero cuando no es así se generan unos vínculos y unas relaciones muy poderosas como este man, que también hay momento que se le derrumbó el héroe cuando uno empieza a ser más rebelde, decir, ay, papá también se manda unas cagadas y empieza uno como las rebeldías. Tú tienes una historia muy particular, como nos hemos venido contando, por un lado la familia satanizada, como el guerrillero, también socialmente, como este man tomó unas decisiones que nos afectaron a todos. ¿Tú hiciste consciente de eso? Así como te pregunté sobre la niñez, en la adolescencia, ¿cómo fue ese momento de conciencia de, mi papá tomó unas decisiones muy serias y nos trajo a todos un poco de locura, de inestabilidad, como un poco de rabia en algún momento o solidaridad total con él? Pues mira, cuando a ti te crían para tener una mente crítica, tú eres capaz de ver lo que está, lo chévere y lo no tan chévere, y obviamente los matices, ¿no? Yo sí me doy cuenta en esas correrías políticas de que mi papá era una buena persona, pero que además era un hombre brillante. Yo me acuerdo que yo lo analiza, como en aquel entonces no había ni celular ni nada, y imagínate lo que es para una niña o una chica de 15 años estar horas y horas en reuniones donde te toca estar oyendo hablar a tu papá y tú es así como no. Entonces yo analizaba la manera como construía las frases, cómo empezaba con una idea general, se salía, volvía, no sé qué. Entonces yo decía, qué hombre tan inteligente, pero
emocionalmente todavía había una distancia, como que yo ahí estaba medio empezando a entender quién era ese señor, porque además en la infancia estuvo muy ausente en México. Él, aunque estábamos en el exilio, pero él seguía en su lucha guerrillera, porque él era el representante internacional del M allá en México, y entonces él ayudaba a llevar a exiliados a salvarles la vida, él conseguía plata con gobiernos europeos para mandar aquí, o sea, él hacía muchas cosas, entonces nunca estaba, y además era profesor. Entonces, yo en ese momento empiezo a entender que mi papá hace cosas interesantes ya estando aquí en Colombia, y luego nos volvemos muy amigos, muy cercanos, pues por el tiempo que compartimos juntos, y él me da mucha confianza para que yo empiece a contarle mis cosas, digamos, era un papá típico, entonces a mis amigas les encantaba ir a hablar con mi papá, porque con él se podía hablar de sexo, de drogas, de novios, de novias, de todo, ¿no? Entonces era como el bacán, entonces yo ahí digo como, chévere, mi papá tiene esas cosas, pero luego sí empiezo a sentir, ya en mi época universitaria, un vacío muy grande de esa figura paterna, y sí, aunque yo empecé a estudiar un poco la historia del M-19 desde muy pronto para entender, sí empiezo a cogerle mucha rabia, de decir, pero, y lo hablábamos ahorita antes, eras como, pero, o sea, tú escogiste la lucha, o sea, a ti no te importamos nosotros, porque si te hubiéramos importado, hubieras estado en los momentos claves de la vida y no has estado, ¿no? Pero también, o sea, esa rabia como que duró un tiempo, la procesé, la trabajé, hice terapia, bailaba, hacía de toda vaina, y después como que entendí un poco la pregunta que tú hacías al inicio, es que mi historia, la chiquitica, puede ser la historia de muchas otras personas en este país y en toda América Latina, que hemos vivido procesos de guerra interna tan prolongados y tan salvajes, de niñas y niños que han estado un poco al cuidado de sus tías, de sus abuelos, ¿no? Porque sus papás y mamás eligieron la lucha revolucionaria. Era el momento que nos tocó vivir, eran los años 60, 70, 80, que estaba en ebullición el continente, los movimientos estudiantiles, mayo del 68, Tlatelolco, el hipismo en Estados La Unidos. Guerra Fría también La guerra, obviamente claro. estaba. Entonces te das cuenta, o sea, con todo y que tienes rabia y dices, me abandonaste, dices, oye, estaban tratando de luchar por un cambio de modelo, casi nada. O sea, por hacerse un espacio en esa promesa de la democracia, porque de democracia nada, o sea, si tú solo puedes elegir entre ser liberal y conservador, eso no es democracia. Entonces, estos jóvenes de aquella época, y es que nos cuesta mucho trabajo pensar que nuestros padres y madres fueron jóvenes. Total. O sea, es que aunque vemos fotos, es como, no, tú eres esto, ¿no? Entonces, ahí fue que yo lo empecé a poner a él en su contexto y realmente empecé a amarlo, a pesar de los agujeros, como dice mi psicoanalista, de los agujeros de las heridas que voy bordeando, como dice ella, ¿no? Pues oye, nadie es perfecto y ese es el camino que él eligió. Creo que prefiero haber tenido ese papá que un tipo que hubiera terminado de director del Banco de la República o de senador o de presidente sin haber hecho nada por los más débiles cuando lo pudo haber hecho y acumulando riqueza para sí y para su familia. Entonces yo realmente hice todo el proceso psicológico y lo agradezco con todo y las heridas tan brutales. ¿Cómo es la vida siendo exiliado? O sea, ¿qué particularidades identificabas como en ese momento que era diferente a un colombiano que llegara no exiliado, sino a México a construir su historia allá? Pues aparte que no podían volver a Estar Colombia. consciente Sí, que no sí, puedo sí, volver. no que podemos esa volver. es tenaz. Partiendo de eso. Esa es la primera y no te explican por qué, entonces tú no sabes, bueno, sí, o sea, lo que tú empiezas a hilar de las conversaciones que oyes es que te van a matar y no puedes volver a Colombia porque ahí matan a la gente, la desaparecen, ponen bombas, entonces no podemos volver. Y la incomprensión, ¿y por qué quieren matarnos? O sea, además es muy heavy, porque cuando tú eres tan niña y el mundo estás descubriendo el mundo y te das cuenta de entradita que el mundo es como es, ¿no? O sea, es muy difícil este mundo. Entonces, claro, tú primero creces como exiliada con un sentido de desarraigo brutal, como con una sensación de que en tu país no hay lugar para ti, pero está tu familia, pero no puedes verla. Entonces yo me acuerdo que cuando era niña, en diciembre, que decían siempre lo de Papá Noel o Santa Claus, yo no lo creía, obviamente mi papá siempre decía que eso no existía, era un invento de los gringos, ¿no? Pero que no podía decir nada. Entonces, pero siempre que mis amiguitos decían eso, yo siempre pensaba, yo lo único que quiero es tener una familia. Ese era mi deseo, porque yo me sentía completamente desarraigada. Y ese miedo, además, porque mi papá, por supuesto, nos inculcaba el autocuidado,
que tiene que tener un guerrillero. O sea, entonces era como, tú cuando vayas en la calle tienes que estar mirando, no sé qué, no cojas las mismas rutas, no sé qué. Y eso lo normalizas de tal manera que es mucho tiempo después, casi cuando estoy escribiendo el libro, que yo soy consciente y digo, por mencionar uno solo de los miedos con los que crecí siendo exiliada, era que yo siempre salía a la calle, pero esto ya era inconsciente, como diciendo, bueno, no sé qué vaya a pasar conmigo, ¿no? Me pueden atracar, matar, secuestrar, robar, pero les estoy hablando hace 4 años, o sea, que me pasaba eso, que yo salía, y cuando regresaba a mi casa era como, uff, no me pasó nada, ¿no? Y yo lo he hablado con muchas hijas e hijos de guerrilleros y de policías, porque tengo una gran amiga que es hija de un policía, y lo mismo, hemos crecido, estas infancias hemos crecido con el miedo metido en el cuerpo de que nos van a matar, nos van a secuestrar, o sea, es una cosa muy, muy difícil, ¿no? Y luego pues eso, el no tener familia, teniéndola, porque si tú no la tienes, tú te haces a la idea, todo era como que tienes pero no tienes, entonces tienes una identidad pero no la tienes, tienes un país de origen pero no lo tienes, tienes una familia pero no la tienes. ¿Sabes? Estuviste viviendo en Cartagena la adolescencia, después de llegaste Sí. a Cartagena con acento mexicano, Exacto. como a rehacer una vida seguramente con primos, Sí, que muy privilegiados también. sí. ¿Cómo fue ese momento? Como de llegar otra vez a incorporarte a las dinámicas de una ciudad tan particular como Cartagena. Y Además, sobre todo que a un adolescente le dicen, o sea, te vamos a sacar de acá donde has venido haciendo el colegio, tienes los amigos y te vamos a llevar para otro lado que es opuesta, completamente distinto a Ciudad de México, por ejemplo. total. Y uno de inmediatamente rechazo. O sea, ¿cómo así que me vas a decir ahora que me vas a cambiar la vida en plena adolescencia? Sí y no, porque la promesa de volver al país, ¿ves? O sea, es como tú eres de Colombia, qué emoción volver a Colombia, pero claro, es que volvemos no a Bogotá, sino a Cartagena, que es una ciudad así, de chiquitica, con una mentalidad súper colonial, clasista, racista, todo. Resulta que nosotros habíamos vivido como exiliados todos los días, mejor dicho, con lo del bus, ¿me entiendes? O sea, había veces que no podían pagar la colegiatura a mis papás, la pensión del colegio, teníamos que fiar las frutas, o sea, vivíamos como vive la gran mayoría de la gente, y de pronto volvemos a una casa que era una mansión, que había 5 personas en el servicio doméstico, o sea, 2 señoras, el jardinero, 2 choferes, la señora que iba y planchaba, la que lavaba, o sea, una cosa como 3 comedores, 3 salas, el Club Cartagena, no sé qué, y claro, y mis primos además divinos, nos acogieron de inmediato. Y mi hermano, eso mejor dicho, que tenía 18, ¿cuántos? Claro, está en el 16, momento. 17. No, él se volvió La loco, gloria. en la gloria, y además era el mexicano, entonces era la sensación. Pero a mí, mi abuelo no me dejaba salir porque era mujer, él era bastante machista. Entonces yo vivía como en una jaula de cristal y en una sociedad que yo no entendía nada. Además, me hablaban y yo no entendía porque el acento así Cartagenero. todo golpeado. Cartagena. Cartagena así todo, y yo no entendía. Y se burlaban de cómo yo hablaba. Eso fue horrible. Para mí, el shock del retorno, que es algo de lo que no se habla cuando se habla del exilio, pero el retorno es un segundo exilio. Y es muy salvaje. Tú dices, ¿qué me voy a encontrar en Colombia? O sea, es que es una incertidumbre total, ¿no? Yo creo que estuvo bien volver, porque al final yo sí necesitaba tener a mi familia. Y como yo digo, yo en la vida ya aprendí y entendí, y lo sé, porque me lo han demostrado con actos de amor, que yo me puedo quedar sin nada, pero yo tengo a mi familia. Y mi familia es la cosa más hermosa que existe. Ellos nos han... Fíjense, con todo y que son de otra mentalidad, de otra ideología, siempre nos acogieron, siempre, y nos cuidaron y nos amaron. Entonces yo creo que estuvo muy bien volver por eso. Ahora, todo lo demás fue muy traumático, ¿no? Saya, ¿estuviste en Cartagena hasta qué edad? ¿Llegaste a la adolescencia? De los 13 a los 17, casi 18, que ya fui a la universidad. Bueno, debo decir que mi colegio en Cartagena, que fue el Montessori, ese fue otro hogar maravilloso, y mis grandes amigas, que desde aquí les mando un beso, las amo porque fueron mis hermanas de la vida. Eso fue divino, también de volver allá. Y ya me vengo a estudiar a Bogotá la carrera, que estudio historia. Hay un tema en las familias. Uh-huh. Yo no sé si las familias del mundo, por lo menos, ni siquiera las latinoamericanas, por lo menos las colombianas, sí, en que los trapos sucios se lavan en casa. Uh-huh. Y mejor no contemos esas cosas porque siempre tenemos que estar divinos, regios, hay un secretismo ahí, unas cosas que
no se pueden... Y más si eres una familia, pues, como de Exactamente, renombre, reconocida, es tal. que si traes ese apellido como... Y también creo que en el caso tuyo puede haber sido una forma como me voy a proteger. Y entre menos sepan de mi background, pues más Más tranquila voy a tranquila, estar. Claro. ¿Tú decidiste eso o por el contrario tú enfrentaste esto y también empezaste como a tomar una conciencia política de decir, no, parce, mi camino es este y voy a llevar como las ideas de mi padre, la vida universitaria que también empieza ese momento un poco de inconformidad y de ese pensamiento crítico con el que venías creado? ¿Cómo fue la tuya? ¿Saliste a decir esto o más bien te escondiste y dijiste mejor que no sepan cuál es mi historia? Pues fíjate que como yo había leído mucho sobre la historia del M-19, pues yo, y lo que te digo, o que lo que les cuento, que estando mucho con mi papá, yo veía que no era una mala persona, entonces pues yo no, y mi papá después, pues obviamente cuando se desmovilizó y volvió, fue funcionario público, se volvió un ambientalista allá en Cartagena muy, muy aguerrido y muy reconocido y luchando por los manglares, por los corales, o sea, entonces yo sentía que no tenía nada de qué avergonzarme y porque además es parte de la historia política de este país, pero tampoco es como que yo saliera con una bandera del M-19, no, o sea, no. Pero si me preguntaban, yo decía sí, yo viví en el exilio, sí, soy hija de un guerrillero o de un exguerrillero. Y cuando mi papá muere, que les contaba ahorita que me sumo en un agujero negro de dolor que era cada vez más incomprensible, yo digo, yo tengo que volver a entender qué fue lo que yo viví, ahí sí que buscar mis raíces, la identidad, no sé qué, poner las cosas en su lugar. Yo dije, ¿sabes qué? El título del libro que ni siquiera había pensado en publicar, realmente ese fue mi hijo y una compañera del trabajo que leyeron y me dijeron, tienes que publicar. Y una amiga española que me iba leyendo los capítulos, yo estaba escribiendo, era por necesidad, ¿no? De sacar el dolor. Y dije, se va a llamar La hija del guerrillero y la loca, o sea, con todas las palabras, porque ya está bueno de que entonces queramos escondernos, no sé qué, como si todo fuera malo. Entonces tú tienes que pertenecer a una cierta clase social, a un no sé qué, a un nombre. No, esta es mi historia y yo soy la hija de un guerrillero, sí. Y de una señora que la catalogaban de loca porque era distinta, sí, también. Y no me importa. Y esto, la idea para mí es que ojalá impulse a más hijas, no solo de guerrilleras y guerrilleros, sino policías, narcotraficantes, paracos, políticos que en la época tomaron las decisiones que tomaron y que condujeron al país a donde lo tenemos. Ojalá esas infancias, que hoy ya son personas de mi edad, incluso abuelas, se atrevan a contar cómo vivieron la infancia. Es que yo creo que en este país hay mucho trauma y muchas historias no contadas, no dichas, por el prejuicio y la vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué? O sea, nadie, como digo yo, nadie elige el camino de ser guerrillero porque sea chéverísimo. Pues no. ¿Quién va a elegir eso? Pues obviamente tú lo eliges por unas convicciones, una necesidad y por un objetivo, un ideal que tienes, ¿no? Tú empezaste a escribir como un ejercicio de catarsis. Sí. También nos contaste que has estado en terapia psicoanalítica por tiempo y escribir usualmente es un gran ejercicio, ¿cierto? Para resolver cosas. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo hasta que dijiste como tengo una historia armada acá? Me encanta la pregunta porque creo que parte también de lo que debemos hablar con toda naturalidad son los temas de salud mental. O sea, tenemos que hacer terapia. Es que en este país la gente está muy loca por todo lado, pero loca no en el buen sentido. O sea, tenemos demasiado trauma acumulado y por eso estamos en un nivel de agresividad, yo lo percibo, ¿cierto? Tremendo, Es tremendo. miedoso. Y la gente no se cuida. O sea, yo lo que no entiendo es cómo es posible que la gente se gaste el mundo de plata en el cuerpo, en la ropa, en el maquillaje, en el pelo, en el no sé qué, y no pague terapia. O sea, esta es la máquina, el centro de control está aquí y no lo cuidamos. Entonces, yo empiezo, en este duelo, yo empiezo a escribir y yo soy disléxica, que también me encanta mencionarlo. Tremendo desafío escribir un libro siendo disléxico. Perdóname, y leer, no sabes lo que es para mí leer. Leer lineal es terrible porque mi cerebro es hipertextual. Aparte que eres una mujer de academia, Además, doctorados, sí, maestrías. Sí, exacto. Pero yo creo que es lo que me ha impuesto la vida. Es como yo me pongo esos retos de yo tengo que poder, ¿no? Bueno, entonces, como soy disléxica, cuando yo dije, ya voy a meterme en esa historia de la infancia, yo necesito escribir temas. Entonces, las casas, las reuniones, el padre, la madre, los terremotos,
los viajes y las aventuras que vivimos. Y entonces hice un índice y lo que yo empecé a hacer fue a llenarlo. Y hasta que no terminaba un capítulo, no seguía con el siguiente, aunque a veces en ese ejercicio de recordar, que recordar es muy lindo porque es volver a pasar por el corazón, ¿no? En la raíz latina de la palabra, se iban activando más recuerdos y más recuerdos y más recuerdos que tenían que ver con otros capítulos. Entonces yo iba metiendo ahí los recuerdos y luego seguía aquí, ¿no? Tin, 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 y ahí iba, y luego ya iba estructurando todo. Entonces cuando quedó o sea, yo sí tenía la idea de escribir un libro, pero no de publicarlo, porque claro, es que lo que yo cuento ahí es que ahí me desnudo totalmente. O sea, yo cuando lo vi publicado me dio un vértigo y dije yo, ¿a mí en qué momento se me ocurrió hacer esto? Pero claro, por el otro lado es lo que les decía ahorita, yo siento que hay que hablar, hay que contar, hay que sacar esas historias. Todo el mundo en este país tiene historias muy traumáticas asociadas a la guerra, todo el mundo. No tienes que ser guerrillero para tener esos traumas. ¿Y no se te vino otro tema en paralelo? Y fue, mencionas a muchas personas ahí, incluso a parte de tu familia, que en algún momento no dijeron como, Saya, todo bien que hagas tu proceso, pero... Pero no se involucra. Exacto. Pero... Tú tienes que ser muy cuidadosa cuando escribes, por lo que dices tú, no es solo tu historia, es la de mucha gente alrededor. Y yo lo que hice es que le pasé el manuscrito cuando ya terminé, se lo pasé a mis tías, pues las Vergara, que son las que nos han criado prácticamente gran parte de nuestras vidas, se lo pasé a la mamá de mis hermanos en México, que es una mujer maravillosa también, se lo pasé a mi hermano, a mi hermana, o sea, gente que, digamos, cercana como para decir, a mi mamá, por supuesto, ella odiaba que yo pusiera en el título La Loca, pues yo le decía, mami, ese es el título, La Loca, a ti toda la vida te han dicho que estás loca, pues vamos a decir que sí, que estás loca, ¿no? Bueno, y les puse a leer, porque obviamente también ahí yo expongo cosas, y nadie nunca me dijo esto quítalo, esto no sé qué tal, porque pues obviamente yo he sido muy respetuosa desde el momento de escribir. También seguramente ha sido sanador para ellos. Fíjate que de pronto para mi mamá y para mi hermano sí, ahorita estuvimos, como el libro se publicó en México, yo quería que fuera en México y en Colombia porque la historia transcurre en los dos lugares, y estuvimos lanzándolo allá, fuimos después de 32 años, mi mamá y mi hermano volvimos. No, eso fue la cosa más impresionante, fue demasiado, fue como cerrar un ciclo, porque además íbamos a ir al lanzamiento de eso que era nuestra historia compartida. Eso fue muy brutal y fue muy hermoso. O sea, yo siento que ahí sí se sanó algo muy importante de desarraigo, de luchas, y entonces con mi hermano era como, ¿te acuerdas aquí? Cuando llegamos, cuando no teníamos plata para esto, y nos mirábamos, y ahora sí tenemos, no puede ser, qué emoción. O sea, es como, qué bonito que la vida cambie, ¿no? Qué bonito que no siempre el destino sea la tragedia, ¿no? Yo creo que ese libro lo que muestra es eso, es que hay momentos de mucha dificultad en la vida. Pero pasan. Pero pasa, todo pasa, ¿cierto? Y que hay que tener una mirada que abarque, no una mirada que minimice, o sea, que cierre el foco y diga, es que pobre de mí, es que qué tragedia. No, es como, mira la fotografía completa, ¿no? Por ejemplo, uno escucha mucho con historias como la tuya, como, es que hay mucho resentimiento, hay un discurso de odio, es que en Colombia no vamos a poder superar como esas etapas porque estamos enfrascados en un discurso de odio, gente que está con mucho dolor, unas narrativas que siguen estando y que son muy peyorativas y que tienen una carga retórica, simbólica muy fuerte. ¿Te ha tocado mucho cargar con eso, como con la etiqueta? Pues yo te agradezco la pregunta. Creo que es la primera vez que me la hacen con esa contundencia y esa claridad. Es muy difícil. Yo me pongo en los zapatos de mi papá, que decidió entrar a la guerrilla a los 20 y pico de años, y yo me pongo a pensar cuando yo tenía 20 y pico de años, si me hubiera tocado tomar una decisión así, o sea, y con hijos, o sea, era como, yo ahora que viajo por todo el país y veo, sí, las cosas han cambiado, pero no del todo, o sea, tuvieras el nivel de exclusión en el que vive la mayor parte de la gente en este país, que tú dices, si eso es ahora, y se supone que tenemos democracia y que ya está más repartida la cosa, ¿cómo sería en ese entonces? O sea, vamos a hablar solo de dos cosas, los pueblos originarios, o sea, no son nuestros, los pueblos indígenas, que llevan aquí desde milenios, son descendientes de civilizaciones, y los pueblos afrodescendientes,
que vinieron esclavizados contra su voluntad en la peor tragedia de la humanidad, la esclavización, la trata transatlántica. El Atlántico debería ser un camposanto, porque es el mayor cementerio que hay en el mundo. Todas las personas esclavizadas que murieron y las tiraban por la borda, ¿no? Incluso ahora que estuvimos en Cartagena hay una plaza que se llama Plaza de las Ánimas, Sí. y nos explicaban pues que Bahía. eso tiene un sentido, Claro. y es porque ahí aterrizaban muertos y muy cadáveres y cadáveres y cadáveres. Sí, los que no tiraban El por la principio- borda llegaban ahí, a morir a ya van a El Cartagena. principal puerto esclavista. Es que imagínense lo que era. Del mundo, Ay, ay, donde más descargaban esclavos en el mundo era en Cartagena. Los metían en esos barcos así como fuera niños, o sea, no. Entonces, tú dices, hoy en día, cuando tú viajas por el país y te das cuenta del nivel de exclusión, es que son los coletazos, las consecuencias del colonialismo. O sea, yo que soy historiadora, los cambios no suceden en la corta duración, sino en la mediana y la larga duración, que son 300, 400 años. Hace 200 años nada más que somos república, ¿no? ¿República de qué? Si los servicios públicos son de las multinacionales de otros países, entonces, ¿república independiente de quién? Pero bueno, en todo caso, todo para decir que si hoy yo veo ese nivel de desigualdad, después de todas las luchas guerrilleras, campesinas, sindicalistas, de partidos de izquierda, de no sé qué, imagínate, Hace en ese 50 entonces, años. ¿no? Imagínate, o sea, ahora, también es verdad que en medio de una guerra, pues hay cosas terribles, o sea, tú no puedes decir como, ay, no, es que nosotros sí somos los buenos y no, pero claro, nosotros estábamos luchando, pues nuestros padres estaban luchando por justicia social. Qué dolor que un país lleve a sus juventudes al extremo de tener que coger las armas, y qué dolor que utilice los recursos públicos para reprimirlos, desaparecerlos, torturarlos. ¿Cuántos jóvenes el Estado asesinó en esa época? Imagínense lo que hemos perdido como generación de gente tan valiosa que el Estado asesinó. La Unión Patriótica las apareció. Y era legal. 5.000, ¿cuántos? 6.000 militantes. 6.000, es que tú dices esa cifra y se dice rapidito, pero tú lo piensas, es un estadio ¿Sabes entero. qué? Y Colombia Entonces, tiene una particularidad con las cifras en referencia a Argentina y a Chile, donde se habla mucho de la dictadura, de la brutalidad de lo que hicieron. Perdimos las Y proporciones. las cifras acá, pero eso perdimos las Sí, proporciones. es como que tú dices como, cualquier ah, cifra, sí. como ahorita las Que ya no ejecuciones son extrajudiciales. 6.400, Entonces, no, 7.800. 7.000 y pico. Ah, pues Exacto. entre 6.000 y 7.000. Exacto. Y cuando yo fui madre, hace 13 años y medio, esas cifras me empezaron porque yo misma estaba anestesiada con las cifras, o sea, hacia ti te lo ponen todos los días en el noticiero y todo el tiempo hay masacres y más, se te vuelve paisaje. Cuando yo tuve un hijo, yo dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, esas señoras, las buscadoras, las no sé qué, y te entra una sensación de desespero. Entonces yo digo, si yo hubiera tenido a mi hijo en esa época y yo veo que hay un país tan injusto que le va a tocar eso a mi hijo, que estaba difícil la decisión, ¿me entiendes? O quedarme o irme. Y un poco como recuperando lo que decía, mi hijo lo desaparecieron, soy una persona que me ha tocado guerrearme esta vida, y encima salgo y cuento esto y la gente me dice, es que por eso estamos que la guerrillera resentidos. Exacto, la es resentida que está. tienes un discurso de odio. O sea, como que nos hace falta a veces como responsabilizarnos de cosas también a la sociedad. A la sociedad, Pues claro. porque todo el tiempo estamos diciendo, es que los gobiernos, es que nada, De acuerdo. es que este grupo, es que el otro, pero como sociedad nosotros también nos hemos anestesiado Total. mucho y hemos como normalizado y permitido que muchas cosas sucedan en nuestro alrededor, sin más ni más. Claro, porque mis privilegios a mí no me toca. No te dan como acusado de traidora de clase. Alguien me dijo una vez que mi papá tenía esa connotación porque dentro de su clase social era como el hippie y dentro de su partido, o sea, de su militancia era el rico. sí. Entonces, ¿no? Tienes No, perteneces de una pertenecía. clase. No, pero yo sí, rarísimo, porque yo sí puedo estar con la gente más súper mega wow y con la gente más sencilla y yo me siento súper bien en cualquier escenario. De hecho, a mí de las cosas que yo más disfruto es de viajar por este país y estar con la gente más humilde. Me encanta, o sea, me siento tan acogida y luego cuando estoy en esos escenarios de poder, digo, tengo que aprovechar para hacer alianzas, buscar recursos, hablarle del proyecto tal, no sé qué, porque sé que las decisiones que se toman ahí van a terminar Impactando. impactando Sí, sí, positivamente a estas. Entonces, no he tenido afortunadamente ese Esa- trauma no esa lo co- tengo, Bueno. pero tengo otros, todos los demás. Yo a veces siento que cuando uno es como tan racional y le da como tantas vueltas a la cosa, no deja pasar
como así tan ligerito lo que va viendo y lo que va sintiendo, pues también tomar la decisión de ser mamá es como, pucha, yo he atravesado todo esto, yo cargo con una historia que me ha dolido, me ha removido, que me ha impactado emocionalmente, de todas las formas posibles. Y estoy preparada, o sea, para abrir un nuevo capítulo con otro ser humano que va a venir a este mundo a hacer lo que yo le voy a mostrar. Y yo pues me lo pregunto mucho, teniendo una historia más light que la tuya. Y digo como, ay, no sé, a veces siento que no puedo con mi propia vida. Y no sé, ¿cómo fue enfrentarte también a esa realidad de, bueno, ahora soy mamá, he hecho un proceso de psicoanálisis y de catarsis profundo, he ido hasta, mejor dicho, hasta lo más profundo. Y cómo, pues, cómo te pone eso a pensar y cómo te revuelca también internamente. Pues fíjate que yo creo que precisamente por esa infancia tan traumatizada, yo no quería tener hijos. O sea, dije, no, ni a bala, o sea, no los voy a tener porque además de eso, yo no sé o sea, cómo, a lo mejor lo voy a transferir traumas. Exacto, no, gracias, ya con los que me transfirieron a mí suficiente y con los míos propios. Pero yo me encontré en la vida a un ser humano muy bello, que además llegó en un momento maravilloso que yo necesitaba estructura, me acogió, me cuidó, me ayudó de mil maneras, y él sí quería tener hijos, y entonces yo no. Y él empezó, muy estratégico, con un perro divino, Pepe, un Weimaraner, la cosa más tierna de este mundo. Y ese hombre se desvivía por ese perro y entonces lo cuidaba, le hacía la comida. O sea, que yo lo vi y dije, no, si algún día tengo un hijo, evidentemente es él, porque ese nivel de compromiso con la paternidad, y bueno, como él sí quería, total, un día le dije, bueno, está bien. Dijo, vamos ¿cómo? A esa. Pero de una. Y ahí tuvimos, o sea, ahí quedamos embarazados y ha sido el papá más maravilloso, y además ustedes se morirán de la risa porque él es un hombre que es español, monárquico, de derecha, como yo le decía a mi papá que imagínense, era como, pero hija, ¿de dónde no podías sacaste a escoger esto? a ¿De otra dónde persona, sacaste a hija? esto? ¿Por qué te gusta complicarte la Pues vida? exacto, porque todo lo contrario, ¿Qué ¿no? decía? Y yo le decía, papi, quedé tan bien criada por ti que soy toda una demócrata. Mira, lo estoy demostrando en la práctica, en la teoría y en la práctica, y es verdad, a mí me encanta estar con la gente que piensa diferente a mí. Y es el deber ser, ¿no? Claro, pero a ver, y además viniendo con estas historias, tú no puedes ser dogmático, sí. porque entonces que reproduces el patrón de la guerra, lo que a ti te tocó vivir, que te discriminen, no, o sea, no. Total. Entonces, ahí yo decidí tener al niño, pero evidentemente, o sea, te quiero decir, este es el viaje más extremo que tú puedas emprender en la vida, es la cosa más divina y más horrible al mismo tiempo. O sea, que tú dices, lo que decía el otro día Natalia Reyes, yo lo digo todo el tiempo, es, tú vives con el sistema nervioso en alerta como durante 3, 4 años, porque el niñito o la niñita se te puede morir en cualquier momento por un medio descuido. Entonces tú te vuelves que estás así todo el tiempo mirando, tú tienes ojos por todas partes. Menos mal, tú ya venías entrenada. Exacto. Yo venía entrenada, total, exacto. Pero te voy a decir una cosa, es el mayor aprendizaje de que tu vida es lo menos importante. Y eso es una el de las... ego. El ego. O sea, es muy bonito el ejercicio de ponerte a un lado y decir, es esa vida. Y de alguna manera también es, yo siento que a mí me pasó, sin buscarlo, como que fui reconciliándome de cierta manera con mis papás cuando tuve al niño, a José María, porque cosas que yo les reclamaba a mi mamá o a mi papá, claro, cuando tú ya estás en el rigor de la maternidad dices, no joda, pero yo cómo le fui a pedir esto si es que demasiado, han hecho demasiado. O sea, tú considera que yo me despertaba 3 veces en la noche, en la madrugada, porque mi hijo le daba por despertarse 3 veces hasta los 2 años y 7 meses, y yo estaba haciendo mi tesis de doctorado. O sea, yo me quería tirar por el balcón, literal. La depresión postparto, que es otra cosa de la que no se habla, de la salud mental en las mujeres recién paridas, yo tenía pensamientos
todo el tiempo, pero ¿a quién se lo contaba? Yo decía, me van a quitar al niño. No, y qué Claro. culpa. Y la culpa, y yo me acuerdo que yo me agarraba de la cama y yo decía, no, yo decía, esto va a pasar. Entonces yo sacaba libros, mandaba que me trajeran, porque yo no estaba en la cama vuelta a nada, yo tuve un posparto espantoso y un embarazo de alto riesgo, desde los 6 meses no me podía mover de la cama. Entonces yo leía y yo decía, ay, es bueno, por lo menos sé que esto le pasa a otras mujeres. No, pero es una cosa tan solitaria. Entonces, después yo te digo, me reivindiqué con mi mamá de 1000 cosas que dije, yo no le puedo pedir, mi mamá lo hizo demasiado bien, en O sea, medio le de he tirado todo. muy duro. Claro, porque cuando tú no tienes hijos e hijas, no sabes No tienes ni lo idea. duro que es. Ahí también coges distancia. Mira, se te baja el ego de todas las maneras. O sea, es maravilloso. Por eso es un ejercicio maravilloso y por supuesto porque hay que traer al mundo seres humanos que uno los críe para la paz, para el amor, o sea, que traigan esperanza a este mundo, porque el mundo está bien difícil, ¿no? Está Lo muy hemos difícil. dicho varias veces acá, una frase que la escuchamos a Luis Ospina, Sí. y era que hay que dejarle, siempre se habló de dejarle un mejor planeta a nuestros hijos. Y hoy Ya no hay que aplica. pensar, es que hay que dejarle unos mejores mejores hijos a hijos. nuestro planeta. Exacto, los mejores hijos, sí, pues es la medida en que tú puedas, pues hay que hacer terapia. Es que si tú no, o sea, suena bonito, pero cuando tú estás en el rigor de la crianza, o sea, de verdad tú tienes que traer el camino hecho, tienes que haber hecho la tarea, porque ponerse a parir o a criar y estando, o sea, ¿qué le vas a transmitir a ese niño? Si es que el cerebro de ellos y ellas es súper maleable. Entonces, por eso tú tienes que haber hecho previo tu trabajo de entender cuáles son tus traumas, qué es lo que tienes que trabajar para poder criar con responsabilidad. ¿En algún momento, Saya, sentiste como un dolor hacia Colombia en general? Pues pero ¿por qué este país nos pagó así? ¿O por qué nos ha generado tanto dolor? Pues porque sí, que pasa mucho, a nosotros nos ven y nos escuchan muchas personas que se han ido de Colombia por muchos motivos. Entre esos, muchas personas aporreadas por la violencia, Por la falta de pobreza. oportunidades, por la precariedad, pues que también es un dolor como hacia la patria, de decir, pero ¿por qué me trataste así? O sea, ¿por qué tengo yo que pagar esto? Y sobre todo, cuando uno se da cuenta que eso no es generalizado, ¿cierto? Sino que es para unos. Entonces genera también más dolor. Como en algún momento, así como has hecho el proceso con tu mamá, con tu papá, con ese núcleo familiar, en algún momento te ha tocado hacerlo con la madre patria. Sí. Nos dicen mucho que romantizamos este país. Nosotros también hemos hecho un proceso de reconciliación con el país. Yo mientras estuve por fuera tuve muchos dolores y muchas veces dije, yo por allá no vuelvo. Bueno, toda la narrativa que tenemos del país. Pues y y ahora con historias más light. mucho más light, sí. Claro. Tratando también de reivindicar esa idea de país o de construir un imaginario de país diferente, pues la gente a veces nos dice, dejen de romantizar Colombia. Los entiendo, gente que tiene mucho lo con este país. Pues fíjate que yo creo que desde que empecé en el servicio público en 2020, me reconcilié con ese país porque yo sí vivía muy adolorida por darme cuenta de esas desigualdades y todo, pues la lucha nada más. Es decir, yo de alguna manera sentía que a pesar de la infancia que había tenido, yo era una privilegiada, por 1000 motivos, pero que había gente que es que, o sea, no tiene para comer, que tienen 5 o 6 hijos, que les toca dejarlos, que se le vuelven pandilleros, que le matan, o sea, y yo decía, ¿qué porquería? O sea, ¿por qué pasa esto? Y además como estudié historia, entonces era terrible porque cuando tú estudias las causas de los conflictos, cuando te das cuenta de que las élites de este país han sido tan mezquinas, gracias porque no encontraba la palabra, gracias. ¿No? Para no ofender a nadie. Yo iba a decir otra, pero me encanta, sí. Y ha habido tanta gente que ha puesto los muertos, que se acuesta con hambre. Ay, no, o sea, es tan espantoso eso. Pero luego en el servicio público te das cuenta de que en realidad cuando tú llegas ahí para servir, se puede hacer tanta cosa, o sea, puedes llegar a hacer, claro, eso no va a cambiar las estructuras, porque es que las estructuras siguen intactas, o sea, los dueños de los bancos, de los grandes grupos económicos, eso sigue igual. También unas redes de corrupción y de mafias terribles. Y tú llegas al Estado, y a mí me parece importante hacer esta pedagogía, y a lo mejor la gente cuando llegó el gobierno del cambio dijo, ya, aquí
A ver, perdón, compañeros, llevamos 200 años en la conformación de una estructura estatal que se ha hecho para que la corrupción, o no se ha hecho pero ahí la corrupción se ha instalado. ¿Y tú qué? ¿En 3 años vas a cambiar eso? O sea, a duras penas puedes sobrevivir todos los días, ¿no? Ayer hablaba con mi hermano sobre la corrupción y yo creo que de las pocas cosas que se pueden poner de acuerdo todos es para eso. Hay unas ideas que nos separan, que nos han separado como sociedad en ideas. Izquierda, derecha. Exactamente. Exacto. En Y robar, que como que, chicos, en pero serio, pero para ¿no? qué tristeza. Qué tristeza. Ahora, yo te la cambio y a mí me pasa que yo, a donde ya he llegado a trabajar como servidora pública, yo he dicho, a mí no me interesa tú a quién votas, qué ideología tienes, hagamos que las cosas pasen, hagamos todo el mayor bien posible hoy, solo por hoy, así todos los días, y se puede. Y yo trabajo con gente que no piensa como yo y gente que es de otra corriente ideológica y nos amamos. Porque Pues, queremos el bien para este país. Es que hay gente buena y mala en todas partes. Pues te casaste con una persona que piensa Fíjate, no, diferente eso a es ti, lo entonces opuesto, ya o sea, en las antípodas, o Sí, sea, y sí, así, sí. entonces yo siento que sí hay esperanza, o sea, cuando tú te encuentras con buena gente y estás en el servicio público, tú tienes que tratar de hacer lo mejor que puedas todos los días, y sí se puede, lo que pasa es que el cambio, no te digo que cuando tú estudias historia te das cuenta de que los cambios de verdad suceden en la mediana y larga duración, 200, 300, 400 años, y la colonia está aquí a la China sí que nos ha enseñado eso. Sí, Ah, sí. pero eso está antes de ayer, entonces creo que hay que darle espacio o sea, hay que tener paciencia con los procesos políticos y luchar para hacer lo mejor que se pueda todos los días. Y me gustaría mucho que nos contaras un poco sobre cómo está escrito el libro, porque me parece súper particular la forma en que haya 3 narradores y que hayan unas conversaciones como de la misma persona en diferente momento Exacto. histórico. Exacto. Me pareció como alucinante la forma, sabiendo que no es como tu principal profesión, o sea, que no te dedicas a escribir libros, sino que fue únicamente, exactamente. Claro, porque Sé que- escribo desde los 15, ¿no? Sí, sí, Y sabemos claro, que claro. estudiaste, pues, pero Claro. como no es tu principal actividad. Pero no es mi principal actividad porque en este país no se puede vivir de la escritura, pero yo siempre, y digamos, tuve claro que quería Ni del escribir. podcast. No, Sí. ni del podcast. No, el podcast menos. Que lo hablábamos, además toca hacer 25 oficios en uno, ¿no? O sea, cuando empecé a escribir, necesitaba escribir desde la voz de la niña, porque era la niña la que tenía o sea, que hablar. Yo fui una niña que fui muy calladita y siempre era percibiendo, absorbiendo, pero a mí me daba miedo hablar porque yo sentía que si yo expresaba lo que quería, me iban a dejar de querer. O sea, si yo contradecía algo y no sé qué, yo no sé eso de dónde viene, puede venir de el mandato patriarcal, lo que tú quieras, yo no sé, de 1000 lugares, pero bueno. El caso es que duré 4 meses en donde yo borraba y decía, esto no, porque soy la adulta interpretando a la niña y se oye falso y eso no es. Cuando por fin me conecto con la voz de la niña, mejor dicho, eso se abrió una compuerta y esa vaina empezó a fluir y la niña hablaba de absolutamente todo con un nivel de detalle que yo decía, no puede ser que el cerebro guarde tanta vaina. Por eso yo digo que ojalá la gente que lea este libro se anime a escribir también sobre su infancia, más bien que deje salir a sus niñas para que hablen. Bueno, y el caso es que la niña empezaba a narrar y a mí me daba tanto dolor, porque la niña lo que hace es describir el mundo que la rodea, pero me daba tanto dolor de verla como tan solita, como con ese nivel de abandono, de incomprensión, en fin, que yo dije, no, yo de adulta, yo que soy historiadora, le tengo que explicar que esto hace parte de algo más grande, no sé cuántas, la historia revolucionaria, movimientos estudiantiles, lo que sea. Entonces empecé a escribir con letra cursiva. Cuando la niña narraba, entraba la historiadora como a decirle, sí, tal cosa, mira, esto pasaba, tal como fresca, y a veces incluso a decirle, tranquila, que va a estar bien. O sea, ahorita te sientes que no puedes con el mundo, pero va a estar todo bien, ¿no? O no, pero igual vas a salir de esto. Bueno, y de todas formas, cuando yo escribía eso, luego aparecía mi diálogo en mi cabeza con mi papá muerto, ¿no? Como diciendo, papi, o sea, pero ¿y entonces? ¿Pero esto qué fue? ¿Pero por qué esto? O, papi, gracias por haberme enseñado a bailar, gracias por haberme dado a probar la cerveza Corona con limón en una rumba de colombianos, ¿no? Exiliados. O sea, y entonces se mezclan esas 3 voces, la niña, la historiadora y la mujer en duelo, que está tratando de hacer su proceso a partir de todas las historias que está escuchando de las otras 2. Y además la editorial Penguin, que aprovecho para darle las gracias, Penguin ha sido maravilloso en México y en Colombia, espléndidos, generosos. Hicimos un audiolibro donde pues ahí se diferencian claramente las 3 voces, ¿no?
Está Tremendo divino. trabajo. Tremendo. Saya, para ir cerrando, ahora Alejo mencionaba algo y es como ese dicho que tenemos muy incorporado, que los trapos sucios se lavan en casa, como que somos muy vergonzantes también como de exponer todas las heridas de la infancia y de la familia. Y nosotros sí creemos que nosotros tenemos como muy romantizada e idealizada la idea de familia y es casi que una traición, la idea de familia y de madre, ¿no? Sí, también. Y casi que es una traición a la mamá o a la familia contar un poco de las intimidades que nos han hecho mucho daño y que muchas veces es necesario exponerlas, no por juzgar al otro, sino por sanar. Y hemos como optado en Colombia mucho por el silencio, ¿cierto? Como de eso no se habla, esos temas para qué, lo que incomoda, hagámoslo a un ladito, debajo del tapete. ¿Tú crees que es necesario, en realidad, que hablamos tanto de que este país necesita perdonar, de que este país necesita sanar tantas cosas, porque nosotros somos hijos de unos periodos muy complejos, que empecemos como a hablar más y a ponerle palabras directas, como a poner sobre la mesa todas estas cosas que nos han roto sin tanto eufemismo? Sí, fíjate que yo creo que mi convivencia con el papá de mi hijo español durante 10 años a mí me enseñó mucho a poder hablar, porque los españoles y las españolas son muy directos. Ellos van sin anestesia y te A la dicen, pepa. claro. Y ese es un ejercicio muy interesante porque, y también lo comentaba Natalia el otro día en el podcast, que también está casada con un español. Bueno, yo estuve ya, pero esa convivencia me dejó ese aprendizaje, ¿no? Como que aquí es, ay, todo bien, sí, eso, no hablemos, sí, y súper amable, aunque en el fondo, no sé qué, tal, como un resentimiento ahí feo, pero no del que tú hablabas, sino del guardado, ¿no? Esa te la cobro, pero, ay, sí, qué bien, ¿no? Y yo Una sí, doble... exacto, sí, una doble moral cara, ahí, sí. no es tan chévere, entonces yo sí prefiero ir directo y creo que escribir con ese nivel de exposición, porque realmente yo, como digo, ahí me desnudé totalmente, sí es importante porque la historia la han escrito, y esto lo he comentado ya, la han escrito los poderosos, o sea, los que ganan, los adultos y los hombres. ¿Dónde están las historias? Y eso es una reflexión que hago en el libro. ¿Dónde están las historias de las niñas, los niños, las mujeres, los perdedores? ¿Dónde están? Los que no se les ha dado voz. Entonces, si hoy tenemos tantas formas de exponer y de hablar y de contar, ¿por qué no hacerlo? Yo me he encontrado, y lo digo con mucho cariño y con profundo respeto, muchas hijas e hijos, a partir de que salió el libro, de guerrilleras que me dicen, yo no puedo ni hablar del tema porque no soy capaz, o sea, yo no puedo. Y yo les digo, hazlo, es una terapia, ¿no? Y mi amiga, lo que yo conté, yo tengo una gran amiga desde los 15 años, que es hija de un militar, de un policía, que estuvo en el Palacio de Justicia, que el día del Palacio de Justicia llegó con sangre en su uniforme, ¿sí? Y cuando ella y yo nos volvemos amigas a los 15 años, mi papá sabía que su papá era policía y el papá de ella, que era policía, sabía que mi papá había sido guerrillero. Y nos amamos. Y yo digo, ¿por qué no? Y nos hemos contado nuestras historias. Y ella me ha contado sus traumas, yo le he contado los míos, pero nos hemos encontrado en el amor. Pero eso sí, en la sinceridad, en el decirnos las cosas, ¿no? Y creo que eso sí le hace falta a este país, poder quitarse los prejuicios y hablar de lo que duele. Y hablar de las conversaciones que son difíciles. O sea, imagínate lo que es sentarte tú al frente de la hija de un policía o de una pareja como la mía, que tiene un modelo en su cabeza de lo que es el Estado completamente opuesta y que es de otra cultura y que no entiende las luchas guerrilleras, ¿me entiendes? O sea, pero ¿y cómo hemos llegado a un entendimiento? Pues creo que hay que hacerlo, es muy importante en ese ejercicio hay que hacerlo para que este país realmente empiece a cambiar. Así como te mencionaba ahorita, que hay mucha gente que se ha ido como muy adolorido con el país, también hay mucha gente que nunca ha sido capaz como de enfrentar a su familia y sienten que eso no les hace bien y prefieren tomar distancia, pero pues lo cierto también es que para donde te vayas, pues tu equipaje emocional va contigo. Eso va Total. contigo, claro, te lo Entonces vas a como llevar. que importante es. porque yo sé que sí, venimos como de familias muy fracturadas, Sí. muy, muy, muy adoloridas, entonces me parece como bacano este ejemplo del libro también para poner eso sobre la mesa.
Saya, mil gracias, qué bueno escucharte. Tienes un día hoy de prensa Agitado. durísimo y esta Gracias, conversación hace estuvo tiempo. larga, pero te Gracias. agradecemos mucho. No, por favor. Yo personalmente te agradezco mucho tocar estos temas. Yo como por muchos años dije no voy a hablar de muchas cosas porque para qué, mejor evito, mejor le doy la vuelta, como un poco este país también con tantos miedos que ha generado con ideas y con posiciones, que más bien es mirar para otro lado y me hago el bobo. Entonces me parece muy valiente Gracias. que hayas contado tanto ahí y me parece el nombre fenomenal, me parece que Gracias. es un éxito y Gracias. a mí me parece mucho que mostrar las tapas de los libros es bacano porque uno Pues nos cuando pasó. entra a una sí, Sí. nos pasó, entonces cuando vayan a una librería o estén navegando por un e-commerce, ojalá por el de Penguin, Ay, sí. pues esta es la tapa del libro, entonces Ay, está aquí sí. sin el reflejo. Muy, muy hermoso. Muchas gracias. Y bueno, quizás conecta mucho con nosotros porque yo pienso que todos tenemos como sensibilidades diferentes y nosotros tenemos como una sensibilidad como hacia el tema de las mujeres y de todo lo que el machismo pues ha ocasionado culturalmente en todos. Y también una sensibilidad pues como hacia el tema de la desigualdad, de la injusticia, entonces como que De las bacano, regiones, de la cultura, de de este todo país, eso, que entonces lo como que queremos nos con el gusta alma. mucho esta conversación, fue un Gracias. gran espacio para nosotros, esperamos que ustedes lo hayan disfrutado mucho también, que nos acompañan acá semana tras semana con estas conversaciones, nos vemos en 8 días con un nuevo invitado o invitada. Chao, Chao. gracias. Gracias.